Esta mañana estaba en Clares de Ribota y ahora se encuentra con nuestros siguientes protagonistas. Para ellos la ciudad es su campo de entrenamiento donde realizan acrobacias espectaculares. David, lo que practican es parkour. Buenas tardes. Parkour, lo has dicho muy bien, una disciplina que podemos ver en las calles de Zaragoza desde hace ya pues más de 10 años, porque estos chicos empezaron hace muy pronto, como cuando no había casi vídeos en internet, cuando no había manera de conocer esta disciplina, y poco a poco iban ensayando estos saltos que estamos viendo ahora mismo aquí en el Parque de Delicias. Bueno, chicos, ahora queréis hacer que la gente se interese por esta disciplina, que pueda entrenar con vosotros, y todo gracias a una asociación, Manuel, en la que van a poder formar parte cualquiera que quiera practicar este deporte, que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Efectivamente, nosotros invitamos a cualquiera a practicar esta actividad, la puede practicar cualquier persona, es una cuestión de personal, ¿no? De mejora personal de cada uno, y realmente no es nada de riesgo, es un límite que te pones tú mismo y que puedes mejorarlo poco a poco con los años. Pues Manuel, que es el presidente y que ha formado esa asociación, ahora tan solo falta un trámite con el ayuntamiento y ya podrán hacer todo tipo de actividades. Pero Ángel, cuéntame, ¿qué es esto del parkour y dónde surge? Bueno, el parkour en verdad surgió en Francia, hace ya más años de los que llevamos. Y pues consiste en una disciplina, más que un deporte, porque los deportes consisten en competición y esto no es una competición. Y bueno. Por ejemplo, en el caso de Ángel, le ha servido esta disciplina en la que ha dedicado muchas horas para que ahora sea su oficio, porque si no me equivoco, ahora eres extra haciendo escenas en las que pues se puede poner en práctica todo lo que has aprendido con el parkour. Bueno, sí, eso es algo único, o sea, pocos lo consiguen, pero sí. Soy especialista de cine desde hace 2 años. Bien. Le va bien y le va bien. Bueno, tenemos aquí a otro compañero que también lleva practicando parkour mucho tiempo, porque aquí en Zaragoza el parkour surgió hace más de 10 años, ¿no? O lo que podríamos decir, el germen del parkour, porque al principio no sabíais ni cómo llamarlo. Sí, en torno a 10 años. Claro, lo que ha dicho mi compañero, empezó... Esto siempre ha sido un método natural de movimiento que hasta que se le puso nombre, claro, tú no podías definirlo de ninguna forma. Pero luego ya pues en Francia, David Bell, bastante conocido en lo que es el mundo del parkour, pues le puso un nombre, juntó lo que él hacía con unas técnicas que le enseñó su padre del ejército y creó unos nombres, un nombre para lo que era la disciplina. Y claro, todo eso nos ayudó a movernos mejor, a gente que lleva mucho tiempo que sin conocerlo pues le gustaba saltar, le gustaba moverse de una manera fluida. Oye, perdona que te interrumpa, pero por ejemplo, estoy viendo a unos señores aquí atrás que ya deben de tener una edad, con sus perros, con los bastones. Cuando os ven, ¿qué os dicen practicando esto en mitad del parque? Pues hay gente de todo tipo, claro. Hay gente que nos dice muy bien, que nos aplaude, pero hay otros que por el desconocimiento, claro, tendemos a despreciar lo que ignoramos, ¿no? Entonces, pues nos llegan a desear cosas malas. Entonces, queremos dar un poco una imagen y quitarnos la visión tan fea que tienen de nosotros, que nosotros no venimos a destrozar el mobiliario urbano. Ya por nuestra propia seguridad comprobamos que no podamos romper nada, que no sea peligroso para los demás. Si pasa a alguien, lo primero que pase él, claro, porque nosotros estamos aquí, pero él también tiene el mismo derecho. Y no... De hecho, lo respetan, y hemos visto que cuando pasa, por ejemplo, un caballero, como está pasando ahora por aquí, pues la gente para, no hace ningún salto y no les molestan. Oye, por ejemplo, estamos viendo aquí a los chicos, Manuel. Aquí cada uno puede utilizar la técnica que quiera, ¿no? La forma que quiera de evitar, por ejemplo, tocar el suelo al pasar aquí de un muro, podríamos decir, a otro, ¿no? Efectivamente, el parkour, mucho antes de que se le pusiera este nombre, pues ya existía, ¿no? El propio movimiento que por naturaleza puede hacer el ser humano, esas habilidades que tenemos de usar las piernas, las manos, es un método natural, ¿no? Utilizar tus brazos, tus piernas, cada uno salta como puede, como sabe, como le gusta, y además es muy fácil disfrutarlo de esa manera. Oye, por ejemplo, ahora, mira, habíamos dicho que no íbamos a hacer parkour, pero me voy a atrever. Saltamos los 4 este muro cada uno a nuestra manera. Venga, pues empezar vosotros y yo acabo saltando el muro a mi manera, que lo voy a saltar, vais a ver, de una forma poco ortodoxa y menos espectacular que la que van a hacer ellos. Pues adelante estos chicos, que se van a dar a conocer a través de las redes sociales, y que ahora pues todo el mundo puede practicar parkour, incluso yo, ¿eh? A ver, David. Hola, qué arte. Hola, qué arte. Si es que vales para todo.